Historia número 31. Romper el silencio. Empecé a actuar sexualmente a los 5 años de edad. Era sexual conmigo misma en una forma dañina y adictiva, y mis conductas de actuación eran raras y sobrepasaban los límites de lo que la mayoría de las personas consideran como juego sexual de niños. Estaba aterrada de que descubrieran mi secreto, así que tenía mucho cuidado de no lastimarme de manera que se pudiera detectar o que requiriera atención médica, aunque no lo comprendería ni tampoco lo reconocería por muchos años, pero mi conducta de actuación tenía tres componentes reveladores que lo colocaban dentro del dominio de la adicción profunda. Yo tenía una característica de fetiche y lo acompañaba con fantasías violentas y dañinas, y más tarde en mi vida, aun cuando yo quise dejarlo, no lo pude hacer. Hice y rompí muchas promesas a Dios acerca de detener esas conductas porque algo dentro de mí estaba sediento de recuperación. En mi corazón yo siempre supe que había algo muy equivocado con lo que yo estaba haciendo, pero me sentía atrapada y sin esperanzas en una mentalidad de niña acompañada de un grado inconmensurable de vergüenza. Aunque tenía miedo de alguna forma, yo había adquirido lo que percibía como la perversión sexual de la familia y me consolé con pensar que de alguna forma yo era diferente y después de todo mi conducta era muy privada y solitaria, mientras que la de ellos estaba de manifiesto y requería la actuación con múltiples parejas sexuales. Aún así, en mi corazón yo sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, y creo que fue mi profunda vergüenza la que alimentó mi necesidad de buscar a Dios y algún tipo de espiritualidad a la edad de 7 u 8 años. Así que conforme fue aumentando mi comprensión de la Biblia, me afectó profundamente el darme cuenta de que tendría que dejar mis conductas sexuales enfermizas si yo quería vivir de acuerdo a los principios bíblicos y tener una relación con Dios conforme fuera llegando a entenderlo, así que desarrollé un síntoma exterior demasiado autodestructivo y agotador que se convirtió en el reflejo del odio que sentía hacia mí misma y de las oleadas internas continuas de culpa y vergüenza que me envolvían. Me mordía mis uñas y mis cutículas hasta que sentía tanto dolor que casi no podía usar mis manos. Definitivamente era adicta a hacerme daño a mí misma y como adolescente entré en una depresión crónica y hasta con tendencias suicidas y me sentía atrapada sin esperanzas en una mortaja casi insoportable de aislamiento y silencio. Mis padres de alguna forma se dieron cuenta de la gravedad de mi depresión y me llevaron a consultar con un doctor amigo suyo que parece haber sido un psicólogo adelantado a su época porque intentó hacer que yo soltara mi secreto celosamente guardado con unas preguntas muy perspicaces. ¿No era feliz en casa? Sentía una culpa excesiva igual que la mayoría de los jóvenes acerca de las prácticas de la masturbación. Él había sido amigo de mis padres durante años, y el silencio de la familia reinó y evitó que yo le dijera la verdad acerca de mi vida privada o la de mi familia, puesto que esto hubiera sido una traición imperdonable. Y así es que aunque una parte de mí quería confiar en él, le mentí acerca de las circunstancias familiares y negué que tuviera algún problema sexual, y desde entonces he estado atrapada en un dilema tremendo entre mi adicción y mi relación con Dios. A los 17 años me casé y al fin obtuve un alivio de ese dilema, así que racionalicé que simplemente era una persona con altas necesidades sexuales que iba a encontrar consuelo en la seguridad de una relación formal. Creía que mi dilema al fin se había terminado y tuve fantasías acerca de que nunca volvería a ser un problema, y aunque me mantuve alejada de la conducta sexual compulsiva durante la mayor parte de ese tiempo, volví a recordar con dolor su desconcertante presencia en una ocasión en que mi esposo y yo acordamos mantener el celibato. Cuando teníamos 2 años de casados, mi esposo sugirió que evitáramos las relaciones sexuales durante mi embarazo y la obsesión constante que yo sufrí durante esa privación impuesta me recordó bruscamente que mi adicción no se había alejado. Inicialmente mi esposo se sintió atraído por mi aparente forma de ser extrovertida y mi independencia, pero mis prácticas adictivas y el sistema familiar que las fomentó dejó un enorme vacío en donde debieron estar las habilidades para ser una buena madre. Seguía sintiéndome suicida y exageradamente deprimida, y ese veneno amargo
y maltrató nuestra relación y me privó a mí de entregar todo mi ser a mi matrimonio. Así que idealicé a mi esposo haciéndolo a él demasiado grande y a mí demasiado pequeña. Y claro que estaba ciega a sus adicciones y a su disfunción. Yo no tenía idea de que ser abnegada y tratar de ser todo lo que él quería que yo fuera y permitirle así a él el no responsabilizarse de nada, porque eso a la larga me iba a costar mi hogar y mi familia. Después de 17 años de cumplir todas sus necesidades y caprichos, me horroricé de saber que tenía una relación con otra mujer. Una separación de 3 años marcada por sus repetidas súplicas de que yo le diera más tiempo y sus promesas de que regresaría a casa, terminó cuando yo al fin logré reunir la suficiente entereza para darle un ultimátum que nos llevó al divorcio. Huelga, es decir, que mi adicción retornó con toda su furia porque estaba horrorizada por mi incapacidad de controlar mi conducta a pesar de mis valores religiosos y mi temor de poner en riesgo mi relación con Dios o el dolor intenso de mi ambiente prevaleciente de odio a mí misma. Esto se creaba debido a todo esto, y una forma en la que esta locura ha hecho de mi vida un hecho ingobernable es mi incapacidad de creer que Dios me fuera a querer o a recompensarme por algo. Y aunque creo profundamente en las promesas bíblicas del amor bondadoso y el perdón, encontraba imposible dejar entrar el amor de Dios, y aún ahora lloro y le suplico que me enseñe a comprender que Él me apoyará. Es decir, Dios siempre me apoyará. Mi disfunción y mi vergüenza y mi creencia de por vida de que yo soy mala, de alguna forma tomaba la precedencia y negaba mi fe. Mis conductas y actuaciones escalaron, estaban fuera de control y había hecho el compromiso de mantener mi secreto guardado para siempre, y no obstante mi profundo sentido de vergüenza y su impacto en mis relaciones, eso me llevó a buscar terapia en 1978. Para mi desgracia me topé con una terapeuta novata que no imponía límites profesionales ni tampoco comprendía la adicción sexual, así que terminé sintiéndome más sola y desesperada que antes. Como se concentró en lo que ella consideraba los males de los mandatos religiosos, intentó confirmar y fomentar las prácticas masturbatorias, fallando completamente en detectar mi compulsión y la violación de mis valores. El camino para sanar se oscureció por otros 10 años. Lo guardé todo, decidiendo que tendría que librar la batalla en mi campo espiritual. Sentía demasiada vergüenza para confiarle a alguien una realidad tan vulnerable. Le prometí a Dios una y otra vez que hablaría con alguien acerca de mi conducta si no la podía dejar por mi cuenta. Y cuando al fin me di cuenta de que yo no la podía dejar por mi cuenta, empecé a ver con quién podía hablar acerca de todo esto. Y tal vez mi primer contacto con la gracia sobre ese tema llegó cuando encontré una terapeuta perspicaz que había estado ella misma en varios programas de 12 pasos. Me llevó con delicadeza y con amor y con paciencia a un viaje hacia mi vida interna y me llevó al centro de mi vergüenza, y aunque me había prometido a mí misma que nunca le iba a confiar mis secretos a otra terapeuta, pronto me di cuenta de que esta mujer perspicaz nunca me daría permiso de violar mis valores y que yo le podía confiar este tipo de vulnerabilidad. Cuando estaba hablando con ella acerca de mi propio temor y de que mi hija pudiera quedar atrapada en su propia adicción, me explicó que cuando un padre tiene una compulsión secreta o adicción, se puede presentar ciertas cosas en sus vidas externas que invitan y también hasta crean la necesidad para que existan las adicciones en sus hijos. Y después me dijo algo que me dobló y que me llevó a la puerta de SAA. Ella dijo: si tú deseas ayudar a tu hija con su adicción, lo mejor que puedes hacer es comenzar a trabajar en la tuya. Y eso en realidad me impactó, porque yo haría lo que fuera por ayudar a mi hija a tener una vida mejor y más feliz y menos solitaria. Y aunque yo me resistí y supliqué y juré que nunca iba a ir a ese AA y que yo no pertenecía ahí, y que mi vida no era ingobernable y que no estaba fuera de control, accedí en pensar acerca de su firme recomendación y que yo asistiera a una sola junta. Así que cuando ella se fue de vacaciones decidí que intentaría parecer de mente abierta y que iba a asistir a solo una junta para probar de una vez por todas que yo no pertenecía allí. Y sin embargo, cuando yo llegué al grupo,
Me impresionó profundamente la calidad y la bondad de las personas a las que conocí y la profundidad de su compromiso en el proceso de recuperación, y me sentí obligada a regresar para aprender más acerca de lo que la adicción sexual era. Poco tiempo después, las preguntas de evaluación de la adicción sexual me ayudaron a comprender que yo estaba en problemas y se derrumbaron todas mis barreras externas cuando yo decidí romper el silencio y hablar específicamente acerca de esas conductas en terapia. Así que me sentí destrozada por los dolorosos recuerdos y el sentimiento posterior de culpa y vergüenza que esas declaraciones propiciaron. No sé por qué me imaginé que romper un silencio de 40 años no iba a causar ningún dolor, pero pronto llegué a comprender que mi adicción secreta me había costado mucho en mi autorrespeto y sensación de paz y espiritualidad. En los primeros días en que yo asistía a las juntas de los grupos, conservaba una actitud de cuestionamiento y sentía que había llevado a cabo los pasos en mi religión y que en realidad no los necesitaba. De cualquier forma, tenía que admitir que no había logrado un éxito rotundo de mi sobriedad o de mi sano juicio, y todo esto por mi cuenta. Así que de mala gana decidí experimentar con ellos, incluyendo aquellos que yo creía que ya había hecho en mi religión, y ya son 2 años y medio desde que estoy en el grupo, y sería poco decir que yo he aprendido una lección inconmensurable como resultado de haber asistido. He aprendido que yo no estoy sola y que otras personas se han sentido de la misma manera que yo, y nunca he sentido que pertenecía en alguna parte, y he tenido que luchar con esa sensación de aislamiento cada vez que yo asisto a una junta. Pero he encontrado indicios de gracia y pequeñas dosis de serenidad, y he encontrado comprensión y paciencia, y encontré un patrocinador que me ha dado mucho apoyo y bondad, pero me ayuda a seguir conquistando nuevos retos en el programa, y con todos estos recursos he empezado a derrumbar los casi impenetrables muros de la vergüenza y el aislamiento y el silencio. Yo empiezo a tener un sentido de pertenencia y valor, y me he mantenido sobria de esas conductas dañinas durante aproximadamente 2 años, pero ahora deseo y trabajo por lograr un tipo de sobriedad mucho más estricta. En terapia empecé a examinar las causas de mi adicción y me di cuenta, para el horror mío, de que yo crecí en una familia que practicaba el incesto y en donde la mayoría de sus miembros participaban de la actuación, y no sé cómo no se me ocurrió o no lo vi antes, y casi todos los hijos en mi familia manifestaron conductas de actuación graves y trastornos anormales de la infancia. Nunca entendí el perfil de una familia en donde se practicaba el incesto o la compulsión de repetirlo hasta que yo llegué a terapia con mis propias heridas, y aunque mi deseo de complacer a mi terapeuta fue lo que me hizo dejar atrás mi vergüenza para asistir a mi primera junta de SAA, mi sed de recuperación y el apoyo bondadoso y el haber sanado me motiva a quedarme. Hasta que me divorcié, mi vida externa se consideraba presentable, y aún hoy muy pocas personas de mi mundo exterior van a saber o se van a imaginar de los problemas que yo he tenido. Aún así, yo me doy cuenta de que mi vida interna ha sido completamente ingobernable y que me he enfrentado con la decisión máxima de todo adicto, y que todo adicto de hecho debe de enfrentar. Esa es la elección entre la recuperación o la muerte. Yo deseo la recuperación con todo mi corazón. Yo deseo poder sentir el amor de Dios y aprender a quererme a mí misma. Yo tengo que aprender que no lo puedo hacer todo a la perfección, y de hecho nada puedo hacer a la perfección. Se trata de progreso, no de perfección. Es una lucha formidable. Pero existe una cosa que sí es distinta ahora, y es que ya no tengo que fingir y no tengo que intentar hacerlo sola. Eso es gracias a Dios, porque gracias a Dios existe SAA. Y ese grupo maravilloso me ha ayudado a romper el silencio y el muro del aislamiento bajo el cual he vivido la mayor parte de mi vida.